Hace algunos días me preguntasteis cuál es la diferencia entre pero y sino en español. Y como vuestros deseos son órdenes para mí, aquí estoy y lo voy a explicar en este vídeo. Antes de empezar me presento porque a lo mejor no me conoces. Mi nombre es Guada, soy profesora de español y en este canal te ayudo a mejorar tu nivel y hablar de manera un poquito más natural. Pero y si no son dos conjunciones, ¿vale? ¿Y qué es una conjunción? Bueno, es muy fácil. Las conjunciones son palabras que usamos para unir las diferentes partes, las diferentes piezas, de una oración, de una frase. Por ejemplo, la conjunción más conocida, más famosa, más fácil de usar y que seguro que aprendiste cuando empezaste a aprender español es la conjunción y. Por ejemplo, si yo digo, no sé, azúcar y sal, uso la y para unir esas dos cosas. Fácil, ¿no? Entonces, pero y si no son dos conjunciones en español que tienen un significado parecido, no igual, tienen un significado parecido, pero que se usan de manera diferente. Por mi experiencia en clase sé que es muy fácil confundir estas dos palabras, ya que en muchos idiomas se traducen como una sola palabra. Así que mi consejo desde ahora es que no intentes traducirlas a tu propio idioma, porque solo te vas a confundir. Así que venga, vamos a explicar qué significan estas dos palabras y vamos a intentar entender cómo se usan con ejemplos. Empezamos con pero. Pero se usa para unir dos ideas o dos pensamientos que contrastan entre sí, que chocan, como que luchan, ¿vale? Que son diferentes, contrastan. Por ejemplo, a mí me encanta viajar, pero cuesta mucho dinero. O me encanta viajar, pero no tengo suficiente tiempo. O por ejemplo, imagínate que estoy hablando de otra persona y digo, ah, sí, sí, ese chico es muy listo, pero es muy arrogante. Es muy listo, pero es muy arrogante. Los perros de los vecinos han decidido ponerse a ladrar ahora que estoy grabando el vídeo. Nos calmamos. A ver. Como podéis ver en el último ejemplo, al principio, en la primera parte de la oración, digo una característica positiva de esa persona. Y después de usar pero, empiezo a hablar de algo negativo. Son dos ideas que contrastan. Otro ejemplo, me encanta el perro de mi vecino, pero a veces hace demasiado ruido. A veces me molesta. Venga, ya sabemos usar pero ahora hay que ver cuál es la diferencia con sino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos dos palabras diferentes en español? Sino también se usa para expresar oposición o contraste entre dos ideas, pero se usa de manera muy diferente. Lo usamos para negar una idea, ¿vale? Para negar la primera idea y para presentar una alternativa. ¿Qué? Tranquis. Vamos a verlo con ejemplos, que así es mucho más fácil. Por ejemplo, este libro no es rojo, sino rosa. No es rojo, sino rosa. Primero niego la primera parte, no es rojo, ¿verdad? Este libro no es rojo. Y después doy una alternativa, sino rosa. Es rosa. Este libro no es rojo, sino que es rosa. No sé si se ve bien el color, pero es una edición preciosa de una habitación propia. O por ejemplo, si volvemos al ejemplo del principio, en ese ejemplo en el que yo quería viajar pero no tenía mucho tiempo, ¿no? Con pero he dicho, me encanta viajar pero no tengo tiempo, no tengo suficiente tiempo. Si quiero expresar lo mismo usando sino, tengo que negar la parte inicial. Entonces puedo decir, no es que no quiera irme de vacaciones, sino que no tengo tiempo o que no tengo dinero. No es que no quiera irme de vacaciones, sino que no puedo. O por ejemplo, me encanta la pizza, me encanta la pizza, pero me sienta muy mal el queso, me sienta fatal el queso. O no es que no me guste la pizza, sino que me sienta fatal. No es que no me guste, sino que me sienta muy mal el queso. O por ejemplo, lo que me pasa a mí siempre aquí en Italia, que la gente piensa que me llamo Giada, que es un nombre italiano. Yo podría decir,
No me llamo Yada, sino Guada. No me llamo Yada, sino Guada. Guada, Guadalupe. Así que como hemos visto, pero se usa para contrastar dos ideas diferentes. Y sino también, pero cuando usamos sino, primero negamos algo y después ofrecemos una alternativa. Si quieres practicar un poco de español, escribe en los comentarios un ejemplo usando una de estas dos palabras, pero o sino, y yo te corregiré. Y si tienes otra duda de gramática que quieres que aclare en los vídeos, si tienes algo que quieres que explique en mis vídeos, dímelo en los comentarios o escríbeme un correo a espanolconguada@gmail.com. Gmail. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, por favor suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!